Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Marga, por tus palabras, director de batallas, de muchas batallas. Bueno, qué difícil es esto, y lo vais a entender. Ayer, hablando con Marga, le decía, Marga, ¿por dónde tiramos? Porque la historia de Ignacio, ya estoy. Vamos a dejar las cosas claras. Yo tengo un defecto de fabricación que le tuvo mi padre, que le tuvo mi abuelo y que yo pensé que no lo iba a tener. Y durante años me he reído de mi padre. Padre, eres patético. Lloras. De hecho, cuando dirijo a los actores, en las escenas, me dicen, ¿pero cómo lo haces? Que no sé qué es un defecto de fabricación. Lloro, pero con una facilidad tremenda. Cada vez más. Parece ser que cuando cumples los 80 dejas de llorar, porque un día mi padre me dijo, ahora yo no lloro, y tú sí. Dicho todo esto, vamos a ver. No soy especialista no soy un crítico de teatro, no soy catedrático, soy director de escena, con Rosario Calleja productor, y he vivido el teatro desde lo privado y desde lo público, en las miserias y en las alegrías, como los matrimonios, ¿no? Años 80, había en la calle San Mateo, donde hoy hay una peluquería, mejor dicho, una tienda de objetos de peluquería, había una librería única que para los de mi generación fue pues un lugar de santo y seña. Allí íbamos casi todas las tardes, más allá de comprar, que comprábamos libros, aquello era un lugar de encuentro, ¿no? Y ahí nos conocimos y nos presentamos a la Escuela de Arte Dramático juntos, y aprobamos los dos juntos. Para mí él era un señor vestido de negro, con un amigo que le gustaba sobre todo el cine. Bueno, aprobamos la escuela y de repente sucedió algo en su vida que fue una conmoción nacional. Una persona con 21 años recibe el premio Tirso de Molina y le estrenan, imaginaos, en el Teatro María Guerrero, sede del Centro Dramático Nacional, Luis Pascual como director. Yo, como si fuera ahora mismo, parece que le estoy viendo, nos encontramos ya en la puerta del Teatro Español y yo le miraba y decía, es más grande, creo, ahora, ¿no? Bueno, claro, han pasado tantas cosas que esto va a ser algo, mejor dicho, va a ser un encuentro, pero no una clase, porque si no vaya aburrimiento. Si empezamos a hablar, no. Yo voy a hablar de mi experiencia y me gustaría encandilaros para que cuando termine esto hoy todavía tengáis más ganas de conocer, porque el protagonista de hoy es él, conocer más el teatro y la literatura dramática de este hombre peculiar. La pregunta es, ¿quién es Ignacio García May? Y os voy a dar 3 datos que os vais a quedar a cuadros. 4 de enero de 1987, el diario El País, escrito por Rosana Torres, dice: el ganador del premio Tirso de Molina, de 21 años, no quiere ser autor dramático. Ignacio García May es un joven estudiante de 21 años, alumno del 3er curso de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid. Vamos a decir que éramos de la escuela cuando la escuela estaba en la Plaza de Santa Ana. O sea, había sido provisional durante 40 años, casi todo en este país. He dicho Plaza de Santa Ana, perdón, Isabel II, ópera. Allí estuvimos en lo que eran los camerinos porque el Teatro Real entonces era un teatro de orquesta, o sea, pero no había ópera, ¿no? Allí nos conocimos. Bien, hace una semana su nombre fue actualidad nacional al serle concedido a un texto que él escribió con 19 años, uno de los galardones teatrales más importantes de este país, el premio Tirso de Molina, dotado con 8 millones de pesetas. No me dejaban ver lo otro. 1 millón para ti y el otro, bueno. Pero escuchadme, estamos en la España de 1987. Eso hay que explicarlo porque parece que yo he ganado dinero. No era dinero para la producción. Fijaos dónde estábamos y dónde estamos. ¿Existe ese premio hoy en día? ¿Dan dinero? No, como lo de Lope de Vega. Sigo. Nos marchamos ya al año cuando él edita Teatro de la Conspiración, de Ediciones Antígona. El prólogo lo hace Lourdes Bueno, catedrática de español del Austin College en Estados Unidos, directora de la revista Estreno y autora de numerosos artículos y libros. Dice así. ¿Y si les digo que Ignacio García May no es escritor de teatro? A pesar de haber escrito muchos, porque tiene pues eso, 30 textos, traducciones, adaptaciones, García May dice, en realidad no es dramaturgo, sino
puntos suspensivos, no voy a seguir porque quiero que lo descubramos, lo que dice ella. Libelá, Biblioteca Digital, Draft 2014. El prólogo es de Antonio Rojano y dice: hay escritores que se ocultan tras las páginas que escriben, pero García May, como autor dramático, se parece mucho a sus personajes. Valiente, inquieto, aventurero. Quizá esta época no le pertenece, quizá viene de un pasado lejano. Se le puede imaginar como Eugene O'Neill, una juventud como marino mercante, surcando los océanos y conociendo parajes exóticos. Todo eso está en los textos que escribe. ¿Quién es Ignacio García May? No le voy a preguntar a él porque sería demasiado cómodo. Ignacio es un hombre culto, punto primero. Y dice, pues no, para mí importantísimo. Un hombre con el que puedes hablar de todo porque ya estoy en defecto. Yo diría cultísimo. Un dramaturgo como la copa de un pino. Es gran lector fundamental. Que la gente vaya a su casa y tenga miles de libros. Lector de novela, de ensayo, de teatro. Es un amante, bueno, apasionado del cine. El otro día le llamé y le dije, por cierto, te la voy a cazar. ¿Tú conoces la primera película de Fernán Gómez que estuvo desaparecida, que se llama El mundo sigue? Me dice, una joya, una joya. Bueno, de la literatura fantástica, del cómic, le encanta Tintín. En eso se parece mucho a Luis Alberto de Cuenca, son grandes amigos y entendéis por qué. Ignacio es un niño grande. Le gusta el juego, la aventura, es un gamberro. Yo diría, fíjate, emulando a Lauro Olmo, un golfo de bien. Él tiene una novela maravillosa que es un golfo de bien. Es valiente, sí señor. Es visceral. Cuando se enfada, bueno, canela fina y arma la tremolina. Le interesa sobremanera lo sobrenatural, los ovnis, ahí donde lo veis, el misterio. Ha salido un libro que trata de demostrar la existencia científica de Dios, ¿lo veis? Se llama Dios, la ciencia, las pruebas. El otro día hablando con Ignacio me dice, serán imbéciles. ¿Todavía no se han enterado que Dios es un misterio? No, es el misterio. A Ignacio le gustan los espías, las conspiraciones. Si son políticas, mejor. Pero mucho más le interesa la dignidad. Ya estoy en la política y en los seres humanos, en los corrientes. Le interesa la ética política. La ética que se refiere al comportamiento de los servidores públicos y su puesta en práctica en los asuntos de gobierno. Ignacio es una gran persona, lo es. Un hombre libre. No voy a decir eso de un verso suelto porque es mentira, no es un verso suelto. Un hombre honrado, cuando la palabra honrado no está de moda. Y hay que ponerla de moda. Íntegro, de palabra. Y ahora voy a contar una historia que no se imagina. Cuando le dieron el premio Tirso de Molina, creo que hubo, luego lo va a contar, un rifirrafe en la prensa con Antonio Buero Vallejo. Pasan los años, él está en la programación del Centro Dramático Nacional y además aquel año fue en el María Guerrero, lo presentamos, había venido a Raval de París, estaba Paco Nieva, estaba Buero Vallejo y estaba él. Pidió la palabra y públicamente le pidió disculpas. Ya estoy, otra vez. Esto es defecto, no penséis que... Le pidió disculpas por lo que había sucedido hace muchos años. Claro, alguien que es capaz, en un mundo donde somos capaces de negar que es de día, que alguien diga, discúlpeme, y Antonio se quedó, yo le miraba que no sabía por dónde le venía, porque no estamos acostumbrados a eso. Bien, Ignacio es un demócrata, ¿sí? Y no vende su alma al diablo por ser políticamente correcto. A veces, como me pasa a mí, no caemos bien. Nos llaman cosas que no voy a decir aquí, pero sabéis cuáles son, ¿no? Con todo eso nos entendemos. Tal es la cosa que hemos pasado, lo vais a ver. Momentos yo le he visto sudar, decirme, no sé por dónde tirar. Ahora veréis en qué momento. Bien. Y voy a empezar de una manera muy rara. Voy a leer 3 trocitos de 3 obras tan distintas que dices, no puede ser que sea el mismo autor. Sofía. Sofía es el nombre de la reina. Cuando os cuente cómo se fraguó este proyecto, sudamos tinta los dos.
Y solamente os diré que en ciertos momentos y en algunas reuniones nos decían, por favor, los móviles. Bueno, un proverbio chino reza, la felicidad es vivir sin llegar a conocer la muerte de tus hijos. ¿O acaso solo sea una banalidad publicada en el margen de algún almanaque? Tanto da. La misma credibilidad tienen unas cosas como las otras. Tú, Sofía, que adoras a tus hijos, te sorprendes ahora preguntándote, mientras esperas en este hotel de Ginebra, si es más doloroso la muerte física y rápida de un hijo, o su lenta y despiadada destrucción pública. Sobre todo cuando sabes que ese hijo es culpable. Ya está, ya lo has dicho, la palabra se te atragantaba, desgarrándote el paladar como un caramelo de alfileres, pero la has dejado salir y ahora, ¿ves? Estás haciendo lo imposible para que resulte favorable. Pero sabes, por experiencia propia, que es culpable quien solo es inocente a medias. ¿O acaso no has cerrado tú alguna vez los ojos ante ciertas maniobras de Juanito? Ya sé que no es consuelo, Sofía, pero en realidad todos hacemos trampas con según qué cosas. Solo que a algunos les resulta más fácil que a otros. Ningún proverbio chino, ningún almanaque nos enseña cómo afrontar estas situaciones. ¿Una reina ocultándose para jugar con sus propios nietos? ¿Citándose a escondidas con su propia hija y ni siquiera en su casa, sino en un hotel de un país extraño? A las 12 en punto, en el momento en que suenen las campanadas de la Catedral de Saint-Pierre, Cristina entrará en el hotel llevando a los niños de la mano y te repetirá las palabras de siempre. Mamá, de acuerdo, he cometido un error, pero no sabía lo que hacía. No me importa el juicio, pero ¿por qué no responde Felipe a mis mensajes? ¿Por qué castiga a mis hijos que no han hecho nada? Ningún condenado proverbio chino, ningún almanaque asqueroso nos enseña a mediar entre los hijos enfrentados, sobre todo cuando uno de ellos es culpable y el otro el responsable máximo de hacer respetar la ley. Se da además esa espantosa paradoja. Felipe es tu obra maestra, Juanito, despojado de sus defectos, incluyendo la irritante campechanía, como Juanito, su padre, pero Cristina es tu calvario y también la has educado tú. Y por eso sientes como si te aplicaran aquel suplicio que los aqueménidas y los reyes de Francia destinaban a sus peores criminales, cada extremidad atada a un caballo diferente al que se azuza en direcciones opuestas. Ya no estás en Ginebra. Has vuelto donde empezamos. Y sigue lloviendo. Y sigues vestida de negro y Juanito acaba de ser enterrado y te espera el coche oficial para llevarte... ¿Dónde, Sofía? ¿Dónde van a conducirte ahora que ya no eres quien eras? Tu función era acompañar al rey, pero ahora el rey es otro y tiene su propia compañía. Bien está, tu misión era construir la continuidad y has cumplido. ¿Qué toca ahora sino desaparecer? Eso es una mini escena. Nos marchamos a Humo, un misterio. Dos personajes, Orson Welles y Francisco Franco. Estamos en un lúgubre pasillo decorado con animales disecados. Delante de Orson Welles, mirándole, se encuentra el general Franco. Franco, ¿usted caza? Orson, no. Franco, debería. Orson, ¿por qué? Franco se encoge de hombros. Es bonito. Elige minuciosamente la palabra. Bucólico. Cuando disparas, los perros corren a tu alrededor, ladrando y dando saltos. Se ponen muy contentos. Orson, mirando alrededor, tiene aquí muchos animales disecados. ¿Todos los ha cazado usted? Franco, sí. Orson, ¿alguna vez se ha escapado un disparo y ha matado por accidente a un perro? ¿Quedarían bien con todos los demás? Franco mira a Orson sin expresión. Al cabo, y torciendo el cuello para levantar la vista, le dice Franco, ¿es usted alto? Dice Orson, no lo hago a propósito. Franco, ya, pero me está dando tortícolis de mirarle así. Siéntese, por favor. Orson se sienta, Franco también, al otro lado del amplio pasillo. Una pausa. Franco, ¿sabe que somos colegas? Orson, perdón, ¿cómo dice? Franco, yo también soy cineasta. Escribí la película más importante del cine español.
Orson pone cara de póker. Franco, raza. Pausa. A Orson no le dice nada ese nombre, aclarando Franco. Es que se llama así. ¿La ha visto usted? Orson, elusivo. La verdad general es que me paso tanto tiempo buscando financiación para mis propias películas que apenas tengo tiempo para ver la de los demás. Franco, no se preocupe, le haré una llamada a Manolito Fraga para que... ¿Tenéis un pañuelo a alguien, por favor? Con esto de los llantos. Manolito Fraga, que ahora está de moda. Bueno, mientras lo buscáis. A Manolito Fraga para que le busque una copia en la Filmoteca y le preparen un pase especial. Orson, no hace falta que se moleste. Franco, no es molestia. Verá usted que mi nombre... Muchísimas gracias. Otro autor. Perdona. Esto es lo que tiene, ¿veis? Dices, si alguien sabe de algún médico que lo cure, yo he ido a varios, lo de llorar, digo. Bueno, vamos allá. No se preocupe, le haré la llamada. No es molestia. Verá usted que mi nombre no sale en los créditos, pero tuve que firmar con seudónimo. No era cosa de parecer frívolo, acababa de terminar la guerra. Orson, ¿la guerra? Franco, contra los rojos, pausa. Aunque sabe Dios que si él me hubiera llamado para encargarme de tareas más elevadas, no me habría disgustado en absoluto continuar mi vinculación con el arte cinematográfico. Orson, volviéndose al público. Este hombre pequeño, rodeado de perdices disecadas, se llama Francisco Franco y es caudillo de España por la gracia de Dios, o por lo menos eso es lo que pone en las monedas españolas. Está aquí porque un diálogo, ahora va lo gordo, un diálogo entre él y yo constituye un comienzo inesperado y un espectáculo debe proponer el comienzo más atractivo posible como anzuelo para impedir que el público resista sus naturales deseos de marcharse. Mira a Franco, permítanme aclarar que no me encuentro en esta galería por razones ideológicas. Si bien vivo en España desde hace tiempo, soy un viejo demócrata rooseveltiano y en los años 30 apoyé a la República, mirando a Franco, aunque no sé si lo sabe. Tampoco he venido, pese a que parezca lo contrario, a mantener un debate cinematográfico. Las razones que me traen al Palacio del Pardo son mucho más extrañas, pero no voy a revelarlas todavía. Y ahora vamos a hacer una exclusiva, un proyecto de los muchos que hay. Tenemos aquí a don José Luis Alonso de Santos y sabe tanto de lo que hablo. Este texto nadie sabe que existe, pero lo ha hecho él y hemos pasado muchas horas juntos. Se trata, a ver si lo encuentro, aquí está, mucho. Ahora me traen estas servilletas tú. Esto ya es para llorar un mes. Vamos a ver. Espérate, porque me lo estoy armando de aquí, lo que he ido cambiar. Vamos el comienzo simplemente... Vaya lío que te has liado, Juan Carlos. Espérate, porque como lo voy poniendo detrás, los líos y los muertos. Aquí está. Bien. No está editado. ¿Y nuestra España? Ese es el título. Teatro de circunstancias, basado en los aforismos y otros materiales de Max Sade. Prólogo. En escena, un teatrito como de barracón de feria, pero lo suficientemente grande como para que entren y se muevan por él dos personas. Una bandera española cuelga de un lado a otro. Es posible que, decorando las paredes, haya botas de vino, botijos de agua, cabezas de toro, muñecas con vestidos de flamencas y jamones a medio cortar. Al fin y al cabo, estamos en el tinglado de la eterna España. Él y ella aparecen sentados, separados por una mesa de café antiguo, de esas cuyo tablero está hecho con una lápida del cementerio, como las que describía Cela en La colmena. Están cogidos de la mano, miran ambos al frente, muy concentrados, algo nerviosos. Cuando empiecen a contestar sonará un tic-tac. Una voz en off dice: Max Sade, novelista, dramaturgo, poeta, crítico, pudo ser alemán, francés, mexicano, eligió ser español. Fue escritor y fue nada. Por 25 pesetas fuera de circulación, deben decirnos aforismos de este autor como, por ejemplo, todo nace de la ignorancia. 1, 2, 3, responda otra vez. Bien. Hasta aquí esos 3 textos elegidos. Hay tantos y tantas experiencias, pero he elegido 7, 8, si no va a ser un rollo, ¿no? Vamos a empezar por el principio, por ese premio Tirso de Molina que recibe un pipiolo de 21 años, de entonces, que no son los de ahora, ¿no? Que no quería ser actor. Yo le he visto actuar haciendo de Hamlet.
Y en aquel momento tengo la sensación de que Ignacio García May se debatía entre ser actor, dramaturgo, y dices, pues ahí tienes el premio Tirso de Molina, o director. Pero le he visto, ha tenido su compañía, se jugó sus perras. Y surge un fenómeno, imaginaos para un chaval de entonces, que a los 19 años escribe una obra de teatro, dices, ¿de qué va esa obra? Pues aparentemente es una obra, es un diálogo con el siglo de oro español nuestro. Los personajes son perfectamente reconocibles del siglo de oro, pero lo más importante, son personajes de ahora mismo. Es una mirada nueva a ese don Juan canalla, pendenciero, lleno de... Y lo que triunfa en esa obra al final, que es el amor. Y de cómo al final esa chica que quiere ser actriz, pero en realidad lo que está es enamorado de... Y fue un fenómeno. Aquel estreno en María Guerrero, Esbóboda hizo la escenografía, ¿no? Y fue un auténtico acontecimiento. Antes de ayer volví a ver la versión de televisión española y la verdad es que está muy bien. Ahora cuéntanos la verdad. ¿Cómo escribiste esa obra y cómo...? Pues yo creo que él, de verdad, hay un momento en el que yo le miraba y decía, está más grande. Hola, ¿cómo estás? Estrenaban en el María Guerrero... No, en el Español creo que estrenaban El sueño de una noche de verano. Puede ser, de Narros. Fíjate. Y nos vimos y dije, ya no es el mismo, se ha vuelto tonto. No, bueno, ¿me entendéis? Cuéntanos. Porque ahora ya te toca a ti, macho, que he hablado mucho y he llorado mucho. A ver, buenas tardes. Sí, ciertamente yo no quería ser autor. Y de hecho me chafaron la vida. Porque yo estaba estudiando interpretación porque quería ser actor. Y me pasó una cosa que es la siguiente. ¿Me está contando, chicos? Me pasó que después del premio iba a pruebas a los teatros y a los sitios y me decían, ¿tú eres el chaval ese que ha salido en los periódicos, que ha escrito una obra? Y yo, sí. Yo, dedícate a escribir, que ya hay muchos actores. Y yo decía, ya, pero háganme la prueba. Y no había manera. Y no había manera. Entonces, en realidad, o sea, me impidieron ser actor, porque en teoría uno puede ser varias cosas a la vez, ¿no? Modelo Fernán Gómez, ¿no? Que tanto nos gusta Fernando Fernán Gómez, pero Fernando, actor, director, para mí es un modelo, ¿no? El modelo de Fernando era un modelo, y digo, pero aquí no se podía, tenías que ser una cosa, tenías que elegir. Entonces yo ya era el chaval ese que había escrito una obra y en todas partes además me decían lo mismo, hay muchos actores, tú dedícate a escribir que hacen falta textos. Y mi carrera de actor terminó ahí. Pero tú te voy a hacer Hamlet, ¿eh? Hamlet. Sí, pero eran los veranos de la villa, claro, pero eso fue al principio de los tiempos. Escuchadme, le veis así, él era delgadito, sí, guapísimo, y le estoy viendo con... Tenía escaladera. Sí. Bueno, en fin, vamos a... Estoy hurgando demasiado. No dirás que no hurgo, sigue. La cosa es que me vi obligado a seguir siendo dramaturgo porque no me dejaban ser actor. Para mí fue un poco frustrante, fue una cosa frustrante porque mi ilusión era ser actor, yo no tenía planificado ser dramaturgo. Debo decir una cosa también, para mí la escritura, yo creo que hay dos modelos de escritura, uno es el modelo romántico, que es la idea de que el escritor es una cosa excepcional, entonces esa cosa del artista iluminado y tal, y luego está el modelo clásico, y en el modelo clásico la escritura es el resultado de una determinada educación, quiero decir, tú escribes, pues escribes igual que lees, pues porque tienes una formación determinada que te lleva a escribir, pero sin pensar en que eso es algo excepcional. Muchos de los libros que a mí me han gustado en mi vida vienen de ese modelo, es decir, no de escritores, ¿vale? Sino de escritores que eran a lo mejor médicos, exploradores, políticos, y de pronto escribían. Y para mí el modelo de la escritura para mí la escritura no es excepcional, y sigue sin serlo. Es como en mi casa, todos nos hemos dedicado en mayor o menor medida a escribir y a trabajar con las imágenes, con fotografía, con pintura, no quiero decir profesionalmente, ¿no? Pero mi padre pintaba y no se dedicaba a eso, mi madre pintaba y no se dedicaba a eso, escribían los dos, mis hermanos escriben los tres, y tengo un hermano periodista, pero tampoco se dedica profesionalmente a eso, ¿no? Entonces es una cosa como normal, y a día de hoy, pues escribir pues es un oficio, es algo que hago porque me obligaron, yo quería ser actor, me obligaron a escribir, pero no me produce... Por eso yo cuando oigo a alguien hablar del miedo a la página en blanco y todas esas cosas, yo no lo entiendo. Es una cosa que me supera, porque eso, claro, tiene que ver con la idea del autor romántico que necesita sentirse reconocido como escritor y no me viene la inspiración. Es una disciplina, te pones, lo haces. ¿Cómo escribo? Te pones y escribes. Y ya está. Y a veces te sale mejor y a veces te sale peor. Pero esta es mi idea. Lo de Alessio,
pues francamente fue una obra que escribí para actuar, porque yo quería escribir una obra a mi medida. Y el Yo personaje, quiero ser actor, el protagonista y me escribí el protagonista para hacerlo yo. ¿Sabes? Lo imaginaba. Me lo encargué a mí mismo, digo, escríbete una obra para ti, para lucirte, ¿no? Entonces, claro, el personaje está hecho para que se luzca el protagonista. Y luego, claro, no lo he hecho nunca. No lo he hecho nunca porque no he sido actor. Y lo escribí, y debo decir, esta obra le gusta mucho a todo el mundo y va a quedar un poco raro, pero a mí no me termina de gustar mucho. Es igual que Antonio Bonavallejo y usted en una escalera, sigue. No, pero por una razón. Yo escribo esa obra con 19 años porque estás leyendo millones de cosas y entonces es esa cosa que escribes copiando todo lo que tienes por delante, todo lo que te gusta, de Shakespeare, traca, Lope de Vega, traca, ¿no? Una especie de obra paella, ¿no? Vas metiendo todo lo que te gusta en ese momento, saqueas impunemente, porque además con 19 años no tienes ni la más mínima vergüenza torera, lo metes todo ahí y resulta que al final pues la obra funciona. Y cuando me empezaron a llamar y yo decía, es que esta gran obra, y yo les miraba así diciendo, ¿qué dicen? Una gran obra, si esto no es una gran obra, esto es una cosa que... Pero el caso es que por alguna razón pues les gustó, la premiaron. Me acuerdo perfectamente el día que pasó, porque yo estaba ensayando un trabajo que tenía que presentar en clase el otro día y llegué a casa y iba a llamar a la puerta, vivía con mis padres y todo, y se abrió la puerta así, antes de que yo llamara, mi madre, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y yo digo, Dios mío, se ha muerto alguien. O sea, yo en ese momento pensé que había muerto alguien. Porque estaban todos, y era porque habían llamado a casa buscándome los del Tirso de Molina, oiga, que su hijo ha ganado, mis padres no sabían que yo había escrito una obra, mucho menos que le había presentado un premio, estaban todos ahí diciendo, ¿qué ha pasado? Y yo lo primero que hice, mamá, hazme una tila, porque me estoy poniendo un poco nervioso con toda esta tontería. Y fue un poco disparatado, la verdad es que yo recuerdo todos esos meses como una especie de máster. Me sirvieron, yo creo, para curar muchas tonterías, que a veces en el mundo del espectáculo pues tardas mucho tiempo en quitarte la tontería de encima. Y yo me la pude quitar rápidamente de encima porque en muy pocos meses viví muchas cosas que ya las aprendes, ¿no? De cómo te trata la gente en determinados momentos, gente que no te saluda una semana y luego te da unos abrazos cariñosísimos porque de pronto has ganado un premio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Luego la obra estuvo a punto de no hacerse, esto no lo sabe nadie, pero estuvo a punto de no hacerse, porque esos 8 millones de los que hablan ahí, que no me los llevé yo, por cierto. No, dicen 7 para la producción y 1 para ti. Sí, estaba muy bien pagado. Escucha, eso no existe 6.000 euros de entonces eran 6.000 euros, ¿eh? Ahora se te va en nada, ¿no? Pero 1 millón de pesetas en el año 87 era una cantidad, en fin, que te daba una alegría importante. Pero es que el modelo del Tirso de Molina es que le daban al autor un dinero y luego entre Televisión Española y el ICI pagaban una producción que además luego se filmaba en televisión. Ese era el contrato. Y ese año, por alguna razón, se acababan de pegar Televisión Española y los del ICI. Con lo cual fue la primera obra que no se hizo. No se hizo para la televisión. Los Tirsos de Molina anterior estaban hechos y esta no se hizo. Entonces, teóricamente tenía que salir un concurso al cual se podía presentar cualquier compañía podía optar por ese espectáculo y esa era la producción. Y al que ganara el concurso le iban a dar los 8 millones de pesetas, que era otro dinero para montar un espectáculo. Y resulta que no salió la convocatoria. La convocatoria no salió porque se habían pegado estos dos. Y yo decía, muy bien, digo, esto ha sido un momento de gloria. Entonces empecé en lo más alto y no he hecho otra cosa que caer desde entonces, como decía Orson Welles, ¿no? Es una de mis frases favoritas. Y yo un momento que me olvidé, dije, bueno, pues ya está, he cobrado los 6.000 euros, pues ya está, mira, con esto me pego una alegría, me compré un traje. Porque toda la vida llevaba traje. Toda la vida había querido tener un traje. En los años 80, olvidé que estamos en plena movida, sí. Ibais tu compañero y tú siempre de negro. Yo decía, sí, pero este era gris, este traje. ¿Sí? Era un traje gris cruzado, así, tipo Cary Grant. Sí, tenía la ilusión de comprármelo, me lo compré. No es que me gastara 1 millón de pesetas en un traje, pero un traje caro. Y dije, bueno, pues le he sacado un traje a esto. Y al cabo de los 6 o 7 meses fue cuando me llamó un día Luis Pascual y me dijo, oye, mira, que es que me gusta tu obra tal y queremos hacerla aquí en el CDN. Y yo dije, bueno, va, genial, porque estos tarados no lo van a hacer. Yo, encantado de la vida. Y se puso en marcha la producción. Y cuando estaba en marcha la producción, llamaron los del ICI a denunciarme a mí y a Luis Pascual, porque estábamos haciendo la obra sin permiso. Y claro, yo les dije, sois unos hijos de lo que ya sabéis. Y o sea, me habéis dejado tirado, teníais que haber sacado hace 6 meses la convocatoria. Digo, me estáis fastidiando. Y lo que pasa es que Luis Pascual entonces tenía mucho poder. Luis tenía mucho poder. Muchísimo. Es que aquella época era muy especial. Muy especial. Llamó directamente, me acuerdo que llamaba directamente a Felipe González, ¿no? Que era entonces el presidente. Y arregló el problema, se quitó de encima a todos estos y la obra se pudo estrenar. Sí, suena un poco mafioso, pero... No, es que me estaba pensando, cuando yo dirigía el Centro Dramático Nacional, si 20 años más tarde dice, él llamaba directamente a Aznar.
Es que todo eso ha cambiado, ¿sabes? No, pero es que me acusaron, mira, cuando... Está bien, hoy es el día de Pero es que era confesiones. así, es que era Pero así. escucha, cuando se estrena Max Sau, yo recuerdo con un periodista que le dije, eres un sinvergüenza y te lo voy a decir a la cara. Me he roto la garganta diciendo, quien me enseñó, quien me dio a conocer a Max Sau era Ricardo López Aranda. Y me dices que yo estoy haciendo lo que al presidente Aznar le hubiera gustado. Dije, mira, porque estuvo la noche del estreno. Digo, ya me hubiera gustado a mí, ya me gustaría que ahora mismo el señor Sánchez llamase al director del Centro Dramático Nacional a decirle, pon Fraga y Iribarne. Porque no lo ha hecho, ¿no? Bien, seguimos. No, es que esto... Sí, perdona, no, tiene que ver... Bueno, no, pero si me estás entendiendo. sí. Pero fíjate el mundo qué curioso es. Que no, pero tiene que ver también con un interés de la política en la cultura, o sea, no solo en el aspecto este, Claro. que suena un poco mafiosa la anécdota, pero es justo al revés. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando yo fui director de la escuela, o cuando fue José Luis, tú tenías un problema en la escuela y llamabas al director general. Tú no llamabas a ninguno que estuviera por debajo. Presidente de la comunidad. Tu contacto directo, inmediato para cualquier problema era el director general de educación dentro de la comunidad, tal. Y hoy en día las escuelas, pues a lo mejor llaman a alguien que está muy por debajo, ¿no? Es como que la gente que está arriba en el nivel político se ha ido desentendiendo de todo lo que tiene que ver directamente con educación o con cultura. Y cuando digo que Luis podía llamar directamente a Felipe González, lo digo en el mejor sentido posible. O sea, es que el Centro Dramático Nacional era importante, políticamente era importante. Entonces, además, si en pasaba aquel allí... momento, Luis era Dios, en el mejor sentido de la palabra, es que lo era. Y entonces fue cuando se pudo hacer la obra. Fue cuando se pudo hacer la obra y la gente lo recuerda como un grandísimo éxito, pero tampoco es verdad. Cuando se estrenó, o sea, el éxito, la noche del estreno fue fenomenal y luego durante los primeros días no iba nadie. Nadie. Pero directamente nadie. Y me llamaba el de prensa y me decía, ¿qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos contigo? Y yo qué sé, ¿sabes? Sí, pero fijaos lo que es la historia, ¿eh? Voy a hacer un pequeño apéndice. Nosotros ahora decimos, Alfonso Sastre, dice, una fantástica fue la bomba. Esto lo viví en primera persona. Iban a quitar la obra de cartel porque no iba nadie. Y entonces, en aquella época, sabes que existía el colorín del blanco y negro. E ibas a la ABC y decías, por favor, no va bien la obra. Bueno, pues aquella obra yo recuerdo al director diciendo, vamos a llamar, ¿tú conoces a...? Sí, claro. Y es el ABC y el blanco y negro, oye, aquello fue porque tenía poder, el público de la burguesía madrileña, tal, y ahora queda como un éxito, pero empezó siendo un fracaso rotundo. Por eso, fíjate, eso no lo sabía, no he mirado nunca las hojas de aquí. Fue así. Y lo que pasa es que lo que funcionó muy bien fue el boca a boca, que a día de hoy es lo que mejor sigue funcionando en teatro. En teatro da igual todo lo que inventes en publicidad. Yo he trabajado en publicidad, conozco un poco el campo de la publicidad, tengo muchos amigos en ese campo y en una época pirata de mi vida trabajé un poco en publicidad. Y no funciona nada en teatro. En teatro lo único que funciona es la boca a boca. El boca a boca. Gente que sale y dice, oye, vete a ver esto, que esto es una pasada. Y la gente va. Y entonces empezó a crecer y llegó un momento que colgaban todos los días el no hay billetes. Ahí tenéis. Pero empezó... Ese fue el comienzo. Y en ese mismo teatro, me voy a dar un salto, porque él no lo sabe nunca, está Rosario de testigo. Que esto... Un día, el Consejo de Lectura del Centro Dramático Nacional estaba formado por Ana Diosdado, Jerónimo López Mozo y José Luis Miranda. Y yo jugaba con ellos una trampa, que creo que hay que hacerla, y es que ellos no supiesen quiénes eran los que había. Todos los años había entre 100 y 200 textos, ¿no? Y dijeron todos, hostia, ¿esto habéis leído Los vivos y los muertos? Aquel chico que había estrenado en ese teatro María Guerrero, Alessio, acaba de escribir una obra que se salía de lo que se estaba haciendo en España en ese momento. Coma. Hemos perdido el repertorio. Y lo digo, soy posiblemente de los directores que más años he estado dirigiendo teatro público y siento pena y dolor. ¿Qué es el repertorio? Pues mire, echemos una ojeada a la cartelera londinense, a la cartelera de France, en París, y te darás cuenta que el repertorio son aquellos textos que forman parte de... van caminando contigo, clásicos contemporáneos y nuevos textos, pero ¿cuántas versiones has visto, puestas en escena has visto de La casa de Bernarda Alba, de La vida sueño, de Luces de Bohemia? Y en España se está perdiendo, está perdido el repertorio y lo sabemos todos los profesionales. Porque si echamos una ojeada a los estatutos de los teatros públicos que siguen vigentes, todos ellos están para la conservación y la difusión
en el caso del Centro Dramático Nacional, del teatro contemporáneo tuyo y de cómo conviven los clásicos contemporáneos. Valle debería tener un teatro, no el nombre de un teatro, sino estar haciéndolo continuamente. ¿Cuántas puestas en escena de Luces de Bohemia? Quiere decir, se está perdiendo el repertorio. Y eso se lo transmití al Consejo de Lectura. Tenemos la obligación que al lado de Buero Vallejo aparezca alguien. Y apareció un señor que escribe un texto único sobre los reporteros de guerra y sobre lo que allí sucede, lo que no vemos, lo que no se dice en televisión, lo que cuando les vemos y nos cuentan las fechorías, el cinismo, las barbaridades sexuales de todo tipo, porque allí se habla de todo, de esos personajes, hombres todos en aquel momento, ¿no? Y es un texto único. Sucede en ese momento que aparecen las puñeteras termitas del María Guerrero y salimos en espantada todos. Él salió hacia mi dolor de cabeza, que fue el Teatro Infanta Isabel. Todos los días, ese teatro, teníamos que poner, para que tuviera la luz que necesitaba el espectáculo, en la puerta de la calle tenía ¿cómo se llama? Por Dios, esto para poner la luz, ¿no? Porque se iba la luz, estaban los teatros, un generador, ¿no? Y siempre que pienso, ¿qué pasa? Se ha vuelto a caer la luz, así todos los días de nuestra vida, ¿no? Anoche me volví a leer el texto y es un texto que debería estar ya en el teatro de repertorio. Como en el teatro de repertorio debía estar Fernando Fernán Gómez y Antonio Buero Vallejo, imagínate a Alonso de Santos. Voy a decir un pequeño secreto. Cuando pasó lo del Español, aquí está ellos, dije, hay que hacer un plan. No vamos a ponerle un año, perdón, Alonso de Santos, las generaciones nuevas tienen que conocer el Alonso de Santos del principio junto al Alonso de Santos de ahora. Y ese es el camino, como se lo dije a Sastre, y como Ignacio García May, en esa etapa del Español, le obligué, le senté y dije, vas a hacer esta barbaridad, ahora hablaremos de ella, los vivos y los muertos. Para mí es uno de los textos fundamentales, ahora que el señor, ¿cómo se llama? El autor tan importante que fue reportero de guerra, Pérez Reverte, claro, lo que hay detrás. Esas fotografías que cuando te conectan con el telediario dicen, yo no tengo nada, y dice, pues tienen que tenerlo, que se peguen 2 tiros estos. Esa escena que, cómo la cuentan, aquel reportero casado con hijos que se estaba trajinando a todos los niños, quiero decir. Y cuando llega el final, sí, deberíamos estar todos muertos para poder hablar de la muerte sin imposturas. Y hablan de la literatura y de la vida. Me he pasado una vida entera dedicado a la muerte y eso no deja de ser una necedad. He creído que la muerte podía atraparse en las palabras y que al hacerlo era posible exorcizar su poder. He escrito sobre la muerte de todas las formas posibles, sobre la carne carbonizada y los lamentos de las madres, sobre la amputación y la enfermedad, la descomposición de los cuerpos y los alaridos de los torturados, sobre el acero, sobre el gas, sobre la madera astillada que se clava en la piel y en los ojos, los gusanos que asoman sus cabezas repugnantes por la boca de las heridas gangrenadas y las cuencas vacías de los cadáveres, sobre el hombre reducido a cosa y abandonado, amontonado, lacerado, espantosamente retorcido en posturas imposibles, inimaginables, sobre personas que llevan armas como las de Weber y duermen con ellas y les hablan y hasta les hacen el amor. ¡Cuánta literatura! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué absoluta falta de sinceridad! En el centro de la pista, como un domador con la sonrisa de plástico. ¿Ya estás otra vez? Bueno, ¿ves? Esto no podía un actor hacerlo, de plástico. Y una fusta vieja en la mano, la muerte, un puñado de tigres de muerte. Y hoy, de pronto, tontamente, he descubierto que la muerte es una llamada de teléfono. Y que el horror, el verdadero horror, no está en los muertos, sino en aquellos que nos quedamos en este lado. Ellos se van y no nos dejan posibilidad de protesta, segundas oportunidades, motivos, explicaciones, reparaciones. Se van y nosotros cargamos con su ausencia y demasiado tarde aprendemos que es una tarea imposible. Qué fácil es escribir sobre los muertos ajenos, muñecos de trapo, ignorantes, siempre ignorantes, torpes, imbéciles, desorientados. Los muertos desde algún lugar nos miran, pero somos nosotros los que ya no podemos verles. Nunca más, nunca más. Los hombres callan. Sobre la pared de piedra, el arquero y el león juegan, ya está, al juego de la eternidad, como cada día.
como cada noche. Estamos en guerra y este texto ahora adquiere el valor que tienen las guerras, que por desgracia es mucho, pero estamos tan cómodos. Los vivos y los muertos, ¿cómo fue esa experiencia? Pues en varias etapas. La primera, la verdad es que la idea apareció en el año 1988. Yo estaba haciendo un viaje por Argentina, quería conocer Argentina por razones personales, y coincidió con un episodio que está olvidado porque todo se olvida enseguida, que fue el intento de golpe de un tipo que se llamaba Aldo Rico. Aldo Rico era un coronel, en realidad un tipo de poca monta en el ejército, y intentó dar un golpe de Estado y fue un fracaso. La verdad es que un fracaso monumental, porque duró creo que 12 horas el golpe de Estado en un cuartel a las afueras de Buenos Aires, y no les dejaron ni salir. La reacción del gobierno argentino, claro, Argentina había salido de una dictadura terrible y no tenían ganas de broncas, y la reacción además fue muy bonita, fue muy buena, fue muy democrática. Automáticamente el ejército se puso del lado, en su mayoría del lado del gobierno, cercaron el cuartel y entregaron las armas. O sea, no fue nada, realmente no fue nada, fue una anécdota, ¿no? Pero, y de hecho, cuando terminó aquello, que fueron 12 horas, hubo una manifestación que estuve yo delante de la Casa Rosada, fantástica, ¿no? Porque de esas veces que la gente sale a decir, queremos vivir tranquilos, dejarnos vivir tranquilos. Y lo que pasa es que terminó la manifestación, me fui al hotel donde estaba viviendo y me encontré también con un montón de llamadas de España. Dice, ¿qué pasa? Y llamé a casa y me acuerdo, estaban mis padres asustadísimos. Dice, ¿pero qué es que hemos visto las imágenes en el telediario de disparos en Buenos Aires y tal? Y digo, ¿qué dices? Dice, pues estoy aquí comiendo un helado, porque además era verano austral. Está la manifestación, no pasa nada, no ha sucedido nada. Bueno, tenía amigos, parientes, todos me habían llamado, ¿sabes? Preocupadísimos porque había tiros en las calles de Buenos Aires y yo iba a morir en Buenos Aires en los tiros. Y digo, pero si no está pasando nada. Y no me creían, porque el telediario había dicho que eso era así. Y yo decía, pero le estáis creyendo más al telediario que os lo estoy diciendo yo. ¿Sabes? O sea, que no soy un robot, que soy yo el que os estoy diciendo que no pasa nada. Bueno, pues les costó creerme que realmente no pasaba nada, que no había pasado nada. Y aquello me dejó un poquito atónito, porque me di cuenta de que efectivamente, constantemente, vemos noticias y damos por hecho que son reales. Lo que estamos viendo ahora en Gaza es una vergüenza, ¿vale? No me voy a meter por ahí porque no quiero monopolizar. No, pero escúchame una cosa. Es una vergüenza, pero una vergüenza eso es lo que estás hablando, proporciones. de la manipulación que se ejerce y que sigue estando. La posverdad que llamamos ahora. ¿Tú no has visto que está lleno de niños a todas horas? Sí. Está lleno de niños. Hay niños palestinos, niños israelitas, porque saben perfectamente que los occidentales somos todos una banda de ñoños, y cada vez más ñoños, ¿sabes? Nos importa un rábano los derechos y la justicia y todo, pero los gatitos y los niños nos vuelven locos, ¿sabes? Entonces, claro, yo pienso que se equivocan, tenía que haberlo hecho con gatitos, ¿sabes? Un gatito palestino y un gatito israelí, y les hubiera funcionado Es mejor. provocación, sabéis que ahora entendéis. Bueno, es que es así, ¿no? Entonces ves cosas, pero hemos visto un montón de, ¿no? En Ucrania, cuando salió, fue un momento glorioso, cuando salió la niña que se despedía de su padre ucraniano, que se iba a la guerra, y lloraban todos, y decía, pobrecito tal, y 2 días después dicen, oye, ¿sabéis que era ruso? Que la niña era rusa, no era ucraniana. Y dice, bueno, pero claro, los rusos son los malos, los ucranianos los buenos. Esta mecánica de buenos y malos que es repulsiva, a mí me puede, mira, me pongo, a ti te salen las lágrimas, me sale la ira, la cólera, lo que os ¿no? voy diciendo. Y bueno, y efectivamente es lo que estaba viendo, digo, vamos a ver, no ha pasado nada, pero 10 o 12 personas diferentes creen que estoy en peligro porque un telediario de mierda ha puesto unas imágenes que no sé dónde saldrían, serían de archivo, que no lo sé, porque como yo no estaba aquí no lo sé. Y a partir de ahí empezó a darme vueltas la cabeza. Yo debo decir que yo tardo mucho en escribir las obras, porque... Has llegado a decir a Liz Perales en una entrevista, no me lo creo, 4 años. Sí, y más. 4 años. Sí. Ahora te voy a llevar yo la contraria, cuando lleguemos y a más. Y más. Si alguien me encarga algo y me dice, oye, tiene que estar para el domingo, pues para el domingo. Pero si son obras personales, yo, lo pienso y empiezo a darle vueltas. Es como una de estas de hacer cemento, ¿no? Podrían ser churros también. Y de hacer churros, sí, da igual. Churro o cemento. Y pasa el tiempo y la dejas ahí. Eso le pasaba a Bueno, ¿eh? Pues así trabajo. Entonces ahí empezó la excavadora a dar vueltas, ¿no? Y luego más adelante fue la guerra la de los Hutus y los Tutsis, que estaba allí Alfonso Armada. Yo le tengo mucho cariño a Alfonso, hace tiempo que no le veo, pero le he tenido siempre mucho cariño. Sí, fue uno de los grandes reporteros. De guerra. Las crónicas que hizo Alfonso sobre la guerra de los Hutus y los Tutsis están entre lo mejor que se ha escrito nunca en el mundo del reporterismo, excepcionales, absolutamente excepcionales. Y un día se lo dije, digo,
haz una obra con esto, porque Alfonso también es dramaturgo, y le dije, haz una obra con esto. Me dijo, no puedo. Digo, ¿por qué? Digo, porque estoy muy cerca del material. Para mí es una cosa que yo he vivido como reportero. Las cosas que yo estoy contando, o sea, yo lo estoy viendo, ¿sabes? Porque he estado allí, lo he vivido, y no tengo la distancia para escribir esto. Y digo, pues lo voy a escribir yo. Y digo, pues escríbelo. Y de hecho la obra está dedicada a Alfonso por eso. No, ya lo he visto que la tienes dedicada. De Está dedicada hecho, a él Alfonso luego por eso. hizo Rey Negro, que estaba... No, ese es Ignacio del Moral. Ignacio del Moral, perdón. Ignacio del Moral, sí. Tiene razón. Sí, pero fue un poco por esto. Y entonces empecé a meterme en ese mundo y a buscar investigación y a hablar con gente y tal. Y los reporteros, pues hay un poco de todo. Hombre, Alfonso es un tipo estupendo, ¿no? Y hay algunos porque son unos sinvergüenzas. ¿Conoce Pérez Reverte la obra? No lo sé. Vamos a avanzar. No lo sé, no estoy seguro de que le guste. No, por eso. No estoy seguro de que le guste, porque, claro, empecé a descubrir cosas muy interesantes, como aquel reportero cuyo nombre no voy a decir, pero que emitía crónicas de la guerra de Yugoslavia y no estaba en Yugoslavia, sino que estaba en Austria en un balneario. Y le pillaron porque, claro, cuando presentó para cobrar los gastos, pues en los gastos ponía balneario de Viena y dijeron, cabrón, si tenías que estar en Dubrovnik. Y digo, anda, me han pillado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de esas, ¿no? Fotografías que no son de ponte ahí, poneos ahí, la obra. Es una noche, hacer como que os disparan, ¿no? donde se encuentran ellos y hasta el alcohol. ¿Me compras el reloj? Claro, hay de todo, ¿no? La verdad, esa porque lo fascinante de la guerra, el otro día se lo explicaba a mi hijo, porque estábamos viendo, claro, intentas explicar este mundo inexplicable, intentas explicarlo, ¿no? Y viendo el telediario con esta cuestión de Gaza y demás, digo, lo más extraordinario de la guerra es que la vida sigue. No, pero quiero decir que tiene esa madre coraje, que claro, la gente cuando pone el ejemplo dice, es un padre coraje, dice, usted sabe lo que está diciendo. Es alguien que es capaz de hacer negocio con la guerra, claro. La gente está en la guerra, pero tiene que bajar a comprar, ¿sabes? Y tiene que ir a trabajar, si no le han... Cuando está bombardeando, no, pero a lo mejor bombardean 10 minutos. Nosotros pensamos, pero el bombardeo es lo que sale en el telediario, o van al cine, ¿no? En Berlín están yendo al cine los alemanes pues hasta media hora antes de que entren los rusos, en el año 45. ¿Sabes? Los cines están abiertos, porque la vida sigue en una guerra. Y a mí me parecía esto fascinante, y es lo que pasa. Entonces la obra es entre dos bombardeos. Acaba de terminar uno y al final empieza otro. Y lo que están haciendo en ese rato. Y se aburren. Esto lo contaba Junger en los libros de memorias, Radiaciones. Habla del aburrimiento de la guerra. Que es una cosa que no se tiene en cuenta, ¿no? Pero que hay un montón de horas que estás allí y, claro, al principio estás con la tensión, me van a atacar, pero cuando dices, no me atacan, pues, y pasan horas y horas y horas y horas y horas, y dices, ¿y aquí qué hacemos? Mientras vienen a atacarnos, ¿qué hacemos? Aburrirnos, porque no nos podemos ir. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, estoy pensando en la Vaquilla, esa película que nos dejó a todos sorprendidos porque lo contaba la guerra desde un lado, donde unos y otros, bueno, claro, lo que tú dices, que la guerra es un día y otro día y otro día. Bueno, de hecho, cómo se está contando ahora las manifestaciones, ahí me sigue, porque ahora es algo nuevo, ¿no? Van cortando todo. Y dice, vamos de nuevo. Y según vas viendo qué periódico te lo conecta, te dan una parte de la manifestación u otra. De ahí pasamos, porque hay que seguir, Teatro de la Conspiración. 7 textos, casi nada. Pero hay una cosa que él no ha dicho y me ha llamado la atención. Pues yo he trabajado con él. Él tiene un hermano, mago de magia. Y un día, cuando hice Dalí versus Picasso, necesitaba que Dalí tirase un cuchillo a Picasso y que no muriese el actor. Que no muriese el actor, porque si no era un coñazo tener que estar cambiando el actor todos los días, ¿no? Y entonces me aparece su hermano, que es exactamente igual de divertido, de grande, de furioso, de trasto, ¿no? Y el otro día, en el entierro de su madre, conocí al que no conocía, que era el periodista, que le da como una seriedad a todo. Y llegas a entender la familia, porque este hombre que veis aquí es un hombre que sin familia casi no es nada. Ya está, ya estoy otra vez. ¿Vosotros creéis que esto es normal? Para que lo contéis a vuestros nietos. Conocimos a un director de teatro que lloraba. Bien, de todas esas obras, bueno, que esto dices, poner en volvemos a la conspiración, a la posverdad, ¿no? Pero hay una que Rosario y yo, decía Rosario, la primera vez que la leí, dije, este chico no está bien de la cabeza. Porque hace una mezcolanza. ¿Cuántos personajes tiene Humo, un misterio? Voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, unos 25. Una cosa, bueno, pues para cualquier productor, ¿qué es eso? Pedir un crédito al BBVA. Pero ¿qué quieres contar? Porque eso es la leche, la escena de Franco. Pero se puede hacer con menos actores. Ahora vamos a contar la verdad. El día que nos sentamos y le digo aquello de esta novela, 4 novelas, la vas a hacer en un monólogo. ¿Cómo? Bueno, pero esto,
¿Esta la has estrenado? ¿Dónde se estrenó? Bueno, lo hizo Ernesto Caballero dentro de otro espectáculo, ¿no? No. La que hizo Ernesto fue Los Coleccionistas, con un espectáculo que se llamaba Santo, que eran 3 obras cortas y una de ellas eran Los Coleccionistas, que está en ese mismo tomo. La de Humo... A ver, pues, es que esto es el disparate más maravilloso que he leído. Y dices, es una locura, es Arrabal, pasado por Madrid. No, es que la realidad es siempre, esto ya lo dijo Lord Byron, pero es que es así. La realidad es siempre más interesante que la ficción. Y el caso de Humo es un caso extraordinario. Se ha escrito, hace poco había un documental en la tele, yo no lo he visto, pero he visto. El caso de Humo es, para el que no lo recuerde, en la España de los años 60 aparece un señor y dice que está recibiendo comunicaciones de unos extraterrestres del planeta Humo. Y todo esto salta a los periódicos. España de Franco, años 60, ¿vale? Pero lo más extraordinario de esta historia es que estos de Humo, fueran quienes fuesen, le dejaban mensajes. Y los mensajes llegaban desde lugares muy diferentes. Al principio llegaban todos desde España, pero empiezan a llegar desde América, desde Asia, desde tal. Y esos mensajes incluyen informaciones que no son tonterías, ¿vale? O sea, quien fuera que los escribiera, si no era un extraterrestre, sabía de física, sabía de química, sabía de... Y dices, una de dos. Hay extraterrestres de verdad comunicándose con este señor y él pensaba de verdad, él lo decía, él pensaba que se estaba comunicando con extraterrestres, porque además la primera comunicación fue como que le llaman por teléfono y dígame, somos los extraterrestres de Humo. Es una escena de Gila, ¿no? Pero el tipo se lo cree. Bueno, hubo muchas explicaciones diferentes y a la larga él formó un grupo de personas para dedicarse a estudiar esto, y uno de los que estaban en el grupo acabó confesando años después que era él el que había montado todo, que era una operación psicológica para ver cómo funcionaba la cabeza de la gente, pero lo más interesante de todo es que es imposible. Quiero decir que la respuesta racional es la más claramente falsa, porque era imposible que ese señor solo hubiera hecho toda la logística, incluyendo, estamos hablando de esa España, ¿sabes? De irse a Australia para mandar una carta desde Australia hasta España y luego al día siguiente a Roma para... Entonces, lo que parece más o menos claro es que aquello fue efectivamente una operación, si dejamos de lado la hipótesis de los extraterrestres, que a lo mejor puede ser, pero lo que parece más o menos claro es que aquello, en el marco de la Guerra Fría, fue un experimento psicológico, pero no hecho por este individuo. Él pensaba que tenía alguna autoridad ahí y estaba manejado por algún servicio secreto, fueran los americanos, fueran los soviéticos, o los dos, o todos a la vez. Y todo esto en la España de Franco, y me pareció muy bonito. En esa España de los años 50, esto es maravilloso. Con la Gran Vía, cocaína en Chicote y cartillas de racionamiento, a Wagner cruzando, comprándose sus braguitas en la Gran Vía. Esa mezcla es la que dices, qué disparate, Dios mío, ¿no? Pero es que esa España es real. Pero totalmente, pues yo te digo, estaba... ahora, los géneros, que yo creo que los géneros están precisamente para mezclarlos, como hacen ahora los cocineros, que menuda panda, ¿no? Es curiosísimo, porque ahora vamos a entrar en otra vez. Vamos a ver, todo director tiene un miedo, pero un miedo de esos, cuando dices, esto sucedió así, siéntate. A ver, vamos a ver. He hablado con la alcaldesa y con Pedro Corral. Vamos a hacer un montaje cada año de una mujer importante en la vida pública española que esté viva. Y vamos a empezar por la reina Sofía. Casi se caen todos, ¿te acuerdas, no? Y él me dice, ¿cómo? Sí, escúchame, no vamos a hacer el trazo grueso, porque no conocemos a esa mujer. ¿Te atreves y empezamos con todo el secreto del mundo a adentrarnos por gente que la conozca? Porque ustedes conocen a lo mejor a Leticia, si ha sido compañera de prensa, Nieves Herrero la conoce, pero una vez que es reina ya no la conoce nadie, porque hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y fuera, ¿qué tal los chicos? Adiós. Y ahí empieza una aventura que es el encargo. Y este señor que tengo asentado aquí, a mí me encanta cuando le encargo las cosas porque le veo sufrir. Sí, en serio. Y cuando hay sufrimiento, parece una cosa masoquista, judeo-masónica, ¿no? Le vi descomponerse. Yo decía, los ingleses pueden hacerlo. Miras, es un tópico, pero es la verdad, tú miras la película esa de Queen y cuentan toda la peripecia que sucede en torno a la muerte de Lady Di y aquella mujer que no voy a salir ¿Cómo? Y vamos viendo. ¿Cómo es esta mujer? Lo primero era conocerla y después sabiendo que en aquel momento, bueno, había un morbazo. Mira, es la primera vez que se abre, que toda la prensa
el país, el mundo, daba portada a una obra de teatro. Aquello era único. Él me puso dos condiciones. Que la actriz no fuera, una vez que tenía el texto, ahora veremos el texto, que la actriz no fuera conocida para que la propia personalidad de la actriz no dejara fluir. Tú no estás viendo a Maribel Verdú, ¿no? Y me dijo, conozco una actriz en Valencia, y fue la leche. Yo recuerdo donde yo iba y venía y me decía Pedro Corral, gran amigo, ¿cómo vas? La Casa Real, ¿qué dice? La Casa Real no dice nada. Nos estábamos metiendo en un callejón. Mi teléfono hacía cosas en casa. Escúchame, no, bueno, sí. aquello fue... Cuando me llamaba, de pronto sonaba el ruidito ese de cuando está... Y yo saludaba siempre, cuando me llamaba alguien decía, saludo al señor que me está escuchando, ¿sabes? Teníamos que saber la verdad porque empezamos a tener contradicciones. Pero escúchame, vamos a ver, es el momento, no sé si es el momento antes o después, cuando yo tengo un conflicto porque me enfadé, en serio, con la Casa Real. Dirigiendo el Teatro Español, vamos un poco, fue después, me parece, ¿no? Numancia. Numancia, sí. Vamos a ver, es el 400 aniversario del fallecimiento de Cervantes. Bueno, habíamos tenido conversaciones con el Reino Unido, algo que estaban ellos, no, bueno. ¿Qué vais a hacer vosotros? National Theatre. Nosotros una barcaza por el Támesis con cada uno de los montajes. Nosotros no podemos meter ni una barca por el Manzanares. Bueno, y la Casa Real española, con el rey Felipe y la reina Leticia, dijeron, no vamos, con mucha educación, no podemos. Pero hombre, no somos tontos ninguno. Y no venían. Porque Juan Carlos Pérez de la Fuente parece ser que tenía un conflicto que no le tuve nunca con la alcaldesa, siempre que nos encontramos jamás hubo un problema, parece ser que fue su concejala, no lo sé, y entonces la Casa Real dijo, ¿cómo vamos a ir? Y entonces tuve la oportunidad un día de mi vida de decir a la cara ciertas cosas, es decir, por encima de mí, pobre y miserable director de escena, hay un señor importantísimo que se llama Cervantes, que por cierto, a nivel teatral, tenemos compañeros como Eduardo Vasco o Elena Pimenta, que yo me he visto, siempre me llaman en la universidad para que ellos ataquen a Cervantes y yo le defienda. Cuando queremos hablar de libertad, hay que ir a Cervantes. Dejémonos de tonterías. Pues claro que tenía. Ahora diríamos, digo, ¿a qué se destruyó todo? Yo recuerdo que, bueno, dicho todo esto, con esa Casa Real que teníamos, los problemas que teníamos, nadie vino, y ahora quiero, y esta tarde voy a descubrir, estaba a punto de venir la reina Sofía, debido a lo que pasó ayer, tal, porque quiero que lea ese texto que no lo ha leído nunca. Ese texto le vi sufrir un día, llegó y me dijo, no puedo más. Claro, ¿desde dónde voy a contar esta historia, Juan Carlos? Y entonces hace algo que le dije, pues son como lo de los comienzos. Un día don José Tamayo en su teatro, cuando hice La Dama del Alba, me dijo, tendrá usted un comienzo y un final. Si no tenemos eso, no tenemos nada. El comienzo, en todo empezaba, señora, el rey ha muerto. Y se caía un libro. Libro que se va cayendo sucesivamente. Y nos adentrábamos por todos los laberintos de la memoria, que eso era la leche. Y tocaba todos los temas, esos también, claro, en aquel momento todavía la veda estaba a punto de abrirse, ¿no? Y se rompía la cuarta pared y decía la reina, estaréis esperando que hablemos de las fechorías de mi marido, ¿no? Cuenta cómo fue todo eso, pero le vi sufrir y el texto es la leche. Y anoche lo volví a leer y dije, este texto no se puede quedar aquí. Bueno, yo debo decir, yo no soy nada monárquico, pero tengo una gran simpatía por Sofía, y la tengo por una razón. Cuando yo era estudiante de teatro, yo he visto muchas veces a la reina Sofía. No es que yo fuera amigo de la reina Sofía, ni tuviera amigos en el Palacio Real, ni nada, sino que es que iba constantemente al teatro, a la ópera, a los conciertos, iba de manera normal. Porque ahora, por ejemplo, Leticia cuando va a cualquier lado hace un despliegue que parece, aquello sí que parece el Líbano. Ella va a comprar el pan, pero salen 3 millones de coches de policía para apartar así a la gente, porque ella es muy cercana al pueblo, pero cuanto más lejos mejor el pueblo. Pero Sofía iba de una manera muy normal. La gente que tiene una cierta edad recordará esto. Tú estabas en un teatro y de pronto dices, está la reina Sofía, y decías, hostia, es verdad, está la reina Sofía allí. Y vas a ver una exposición y dices, está la reina Sofía, anda, está la reina Sofía allí. Y a mí esto me pareció importantísimo, porque en aquellos años había terminado el franquismo, había empezado la democracia, y claro, ¿quién era la primera dama antes? La mujer de Franco.
La mujer de Franco no iba nunca a ninguna actividad cultural, no, al margen de cualquier consideración ideológica. Es decir, la figura de ella estaba en misa, estaba en actos de caridad, tal, pero no en el mundo cultural. Y de pronto tenías una señora que te estaba diciendo que lo que tú hacías estaba bien. O sea, que dedicarte al teatro, o dedicarte a la ópera, o a la música, o a lo que sea, estaba bien, y era importante, y era necesario en una España democrática, moderna, y etc. Y a mí eso me caló. Y entonces yo tengo una simpatía personal por esa razón, porque yo creo que una de las artífices de la modernización de muchas cosas de este país, siempre se ha dicho que el modernizador es Juan Carlos, y yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la que era moderna, pero a rabiar, ha sido siempre Sofía. Por ejemplo, hay una imagen que me parece espectacular y que creo que si fuéramos un país menos idiota de lo que somos, todos los españoles la tendrían que tener, que es el momento en que entra Sofía con el vestido fucsia en el Parlamento, cuando están todos vestidos de negro por la muerte de Franco. Y están todos como cuervos negros, ahí todo el viejo régimen. Solamente el obispo iba vestido como ella. Bueno, porque era obispo, ya lo que faltaba es que el obispo fuera de negro, ¿sabes? Y en medio de todo eso, yo no sé si la idea es de Sofía, de un asesor, no lo sé, pero entra de fucsia. Y los ojos de todos así, es como se acabó el blanco y negro. Exacto. Empieza el color. Se acabó. Para mí esa foto es excepcional. Yo creo que si fuéramos un país normal, que en vez de esta locura de país que tenemos, tendríamos que tenerla ahí porque ese me parece un momento glorioso, ¿no? Estéticamente glorioso y políticamente glorioso. Es una manera de decir las cosas sin decirlas, ¿no? Porque no es necesario allí pegar voces como pego yo, ¿no? Yo no valgo para esto porque pego voces, ¿no? Pero ella no pega voces, ella se presenta vestida de rosa y ya está dicho todo. Se acabó el... Y entonces, bueno, y luego para la clave un poco del personaje, yo empecé a pillar el punto el día que descubrí que era alemana. Claro, vamos a ver, es que se dicen cosas en la obra que cuando luego, una cosa es la representación, que te quedó muy bien y había tal, pero llegas a decir una cita de Victoria Eugenia sobre ella. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas cómo era? Esta muchachita... Esta muchachita va a ser un gran personaje. Esta muchachita esconde más de lo que muestra. Y habla de personaje, Y el otro día, en el Campo Amor, cuando la vi hermosamente vieja, desplazada, como se desplaza sin querer desplazar. Me acordaba de la noche, Abuelo Vallejo, cuando volvía después de 40 años al María Guerrero con la fundación, le dije, a ver, Antonio, hayamos estrenado el Campo Amor, ¿cómo sueñas la vuelta al María Guerrero? Y la respuesta del viejo republicano me dijo, con los reyes de España. Ya estoy, ¿ves? ¿Te das cuenta que esto es grave? Bueno, y así fue. Se les escribe y están allí. Y aquella noche es cuando conozco a esta mujer. El escenógrafo era Óscar Tusquets, la primera escenografía que hacía en su vida, y aquella mujer estaba ávida de saber. Preguntaba y preguntaba. Y fue una noche donde todo el personal del María Guerrero lo vivió excepcionalmente. Me dije, usted va presentando a todos uno a uno los 300 empleados. Bueno, si os llamo Pepe en vez de Juan, si os llamo no. Pero fue una noche especial y ahí es cuando le interesaba las pequeñas cosas. Óscar Tusquets también, porque sabéis que Óscar Tusquets no solamente es arquitecto, sino que toca todo. Y ahí es cuando dices, esta mujer es curiosa. Y aquella noche, fijaros cómo ha cambiado el mundo. ¿Del año, qué año era, Rosario? 2000, sí, por ahí 2000, ¿no? Cuando gritan asesinos, 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 y la gente pega golpes, y pegaban golpes el público en las butacas, porque es cuando descubres atónito ese juego de inmersión que hace bueno, ¿no? Que en realidad no estás en un lugar de científicos, sino que son gentes que van a morir a la mañana siguiente. Allí estaban los reyes de España. Y es una noche única, ¿no? Pero fíjate cómo dialogábamos luego desde el español con Sofía de nuevo. Y ahí sigue ese personaje, pero de verdad que fue... Ahora, leído de anoche, esas últimas palabras, tu sitio acabado, cuando hablabas de lo que toda España en aquel momento quería hablar, ¿quién no sabía que la señora Rey y todo esto, tal? De repente encontraste la manera de hablar, porque se hablaba del hijo, de la hija que toda estaba, se hablaba de todo, y se hablaba de un final, ¿no? Poca gente sabe que yo tuve un encargo, tú sabes, para hacer en el Teatro Real un espectáculo para Marca España, que empezamos a trabajarlo. Bueno, está la escenografía, está todo, ¿no? Casa Real sentado aquí, yo recuerdo y digo, míralos cómo van aquí con estas. Y fueron, dijo, ha dicho la reina que sea usted quien lo haga. Entonces, el espectáculo, que estaba todo preparado, verás cómo se deshace.
yo dije, todo el mundo, deportistas, actores, cineastas, todo el mundo, nadie va a hablar, van a hacer lo que saben hacer. ¿Cómo? Sí. El chef hace comida, pero Nadal hace tenis. A Nadal me dice, pero sí, vas a hacer tenis. Y vamos a subir. Bueno, todo eso se va a freír espárragos cuando estamos en una reunión, cuando nos desayunamos con la noticia de Botsuana. Cerramos todo y nos marchamos para casa. El elefante. El elefante. Bueno, pues... Yo le pillé el punto cuando descubrí que era... Claro, porque uno dice Sofía de Grecia. Y dice, ya, pero es que esta mujer es alemana. O sea, su familia es alemana, su educación es alemana. Y yo la entendí porque yo vengo de una familia alemana. Mi familia por lado materno es... Y entonces dije, acabo de entender, acabo de pillar todo, porque sé muy bien cómo es ese carácter, esa idea de la disciplina, ese... que es muy distinto a lo que somos los españoles, ¿no? Y a partir de ese momento fue cuando dije, tate, ya la tengo. Ya la acabo de pillar, esta señora, acabo de comprender un montón de cosas. Y uno tiene que cumplir, ¿sabes? Y tienes que cumplir. Y en vez de decir, pues mira, se acabó, lo mando a la mierda, los españoles dicen, de puñeta, no, vamos a tomar una... Tío, no, hasta el final, cumplir. Oye, pero que te van a dar, tengo que cumplir. Y a partir de ahí fue cuando empezó a aparecer ya el personaje con más claridad. Decía el autor, Sofía es un monólogo de 65 minutos de duración en torno a la figura de la reina de España. Esto es teatro. Me niego a utilizar esa espantosa pedantería de reina emérita. La historia sucede el día de la muerte de Juan Carlos I. Conmocionada por la noticia, doña Sofía emprende un viaje a través de recuerdos desordenados y acaso inciertos en busca de su propia identidad. Me resulta particularmente difícil explicar esta obra. Puedo, sin embargo, aclarar lo que no es. No es la Wikipedia, no es el Hola, no es el Jueves. Es decir, aunque se narran algunos episodios de la biografía de la reina, en ningún caso se pretende hacerlo de forma exhaustiva y documental, aunque se reconoce la importancia de doña Sofía como referente de la crónica social española. No nos encharcamos en los cotilleos ni en el sentimentalismo barato. Aunque hay humor en el relato, he huido muy conscientemente de esa afición por el chiste de trazo grueso que parece presidir todo acercamiento a los personajes de la familia real. Esta es una obra de teatro. No actúo como historiador, ni como periodista, ni como politólogo. No soy monárquico, pero tampoco es una cuestión que me preocupe particularmente. Creo, más o menos, en eso que Luis María Ansón suele decir: si la monarquía es como la de Noruega o la república como la de Francia, me vale cualquiera de las dos. Mi retrato de Sofía no pretende satisfacer a todos. Lo que he buscado es lo que algunos dramaturgos más sabios que yo hicieron en circunstancias similares: utilizar a un personaje histórico para reflexionar sobre cuestiones que están por encima de lo temporal. La acción tiene lugar en un único escenario, un palacio fantasmal y a medio desmantelar. No se trata de un lugar real, sino del Palacio de la Memoria de Sofía, por cuyos pasillos deambula en busca de los recuerdos almacenados. Ayer, yo me leo, una periodista te dice: ¿por qué no ha hablado usted de la homosexualidad del padre? Y dices: porque no me interesa para nada la homosexualidad del padre. Y digo: ¿sí? Yo no me había enterado que Pablo de Grecia decían que sería bisexual, ¿no? Bueno, este referente renacentista está en el origen mismo de la obra y explicita lo que seguramente sea el tema principal de la misma, incluso por encima del aspecto puramente biográfico: la memoria. Cuidado, no me refiero a la memoria histórica, concepto de moda que encuentro fraudulento y tan pedante como el de reina emérita, sino la memoria, sin más, es decir, una construcción poética caprichosa en la que el dato y la emoción se confabulan para construir una realidad aparte, no necesariamente fiable, pero tampoco por ello falsa. Este espacio mágico, a medio camino entre lo corpóreo y lo meramente lumínico, ha sido creado por Perdiguero, al que me unen muchos años, etcétera, etcétera, etcétera. Y se levantó el telón y te digo, para mí, ver que en la prensa, en primera página, hay una obra de teatro, eso me llenaba de satisfacción, porque esa es la obligación de un director de teatro. Hacer que no... la palabra comercial es terrible, es una palabra que tened cuidado, porque yo viví las épocas... Tú haces teatro comercial, ¿verdad? Yo hago teatro bueno o teatro malo. Comercialidad sabemos, porque incluso los autores que buscan, esto al público le va a gustar, no lo saben.
Yo recuerdo con Seoane, que he trabajado mucho, que a veces, ¿por qué me dices que se dirijo esto? Porque intuyo que puede gustar. Bueno, vamos a llegar a otro episodio de mi vida, otro día que le digo, siéntate. A ver, me van a nombrar director artístico del año Galdós. Me leí todo Galdós y yo seguía pensando que había que hacer una nueva mirada a Misericordia. Para mí es una obra revolucionaria. ¿Por qué? Mirad, la Iglesia Católica atacó in misericordia, decían que era anticlerical. Yo también sería anticlerical de aquella iglesia, sin duda alguna. Pero la página más triste es el día que le escribo a Monseñor Don Carlos Osoro pidiéndole que las campanas de la ciudad de Madrid, me da lo mismo que fuera el día del nacimiento como el día de la muerte de Galdós, suenen, porque, decía Marañón, si alguno hubiera estado el día de Jueves Santo en Toledo, en una pequeña iglesia de Toledo al lado de él, jamás he visto tanto respeto en los oficios del Jueves Santo. Pero Galdós se rebelaba contra... Bueno, todo esto lo digo porque había que hacer, si la gran mirada que hizo José Luis Alonso Mañes en su adaptación teatral de Misericordia fue la bomba, ahí está María Fernanda Docón, no nos olvidemos que es unos pobres de aquí al lado de la iglesia que están ahí pidiendo, los pobres de pedir, de la iglesia de San Sebastián, iglesia que por cierto fue la primera que se destruyó cuando empezó la guerra. Esa no es la iglesia, esa iglesia se hizo después de la guerra, ¿no? Pues ahí son los pobres de pedir. Y fijaos si es moderna la obra, que es la relación que hay entre una mujer pobre que viene a pedir todos los días para dar de comer a su señora, una criada, y un personaje que es musulmán. Ahora que hay guerras, ¿no? Bueno. Y me dijeron en la Comunidad de Madrid, no hay dinero, por Dios, ¿de cuánto estamos hablando? De muchos personajes. Tanto me decían, no hay dinero, siéntate. 4 novelas las podemos hacer en un monólogo. ¿Tú estás loco? 4 novelas, vamos a ver. Es que siempre me dan infartos cada vez que voy a ver a Juan Carlos. Sí, me dicen, ¿qué pasa hoy? Tengo que tomar una tila antes. Esa es la... Mirad, Le Monde, del año Galdós. Me manda un amigo y me dice, mira lo que acaban de publicar. Y decía el crítico literario de Le Monde, están celebrando los españoles el año de Galdós. Y decía, nunca había leído Torquemada. Lo he leído y posiblemente estemos ante el mejor avaro de la historia, superior al nuestro. Y dices, y nosotros aquí. Bueno, y entonces dices, son 4 novelas, y esas novelas continúan porque Galdós no le gustaba, y es Emilia Pardo Bazán la que le dice, ¿tú estás tonto? Pero tú sabes que estás construyendo el arco del personaje. Ese hombre, bueno, cuyo antecedente es la de los pavos, como Doña Lupe, que aparece una usurera, así empieza la banca, ¿no? Bueno, se muere Doña Lupe y va al entierro ¿no? El arco que hace Galdós con ese personaje es único, ¿no? Imagínate, dices, si entramos en 2 personajes, aquello ya se cae, esto es la leche, no. Y encontró la fórmula. Cada uno de las novelas no salía, no aparecía aparecía a través del antagonista que convivió con él. Y había que encontrar al actor y apareció, y fueron meses durísimos. En la escritura él puede decir, porque fue uno de los textos, yo creo que decíamos, hostia, nos está poniendo bien la crítica. ¿No sabéis que cuando la crítica entera te pone bien, sospecha, te vas a morir en 2 días? Nos ponía bien, ¿a que sí? Y sale un trabajo bueno, ¿a que sí? Es que Galdós es muy grande. Y en este país tenemos esta costumbre de estamos todo el día así, ¿sabes? Estamos todo el día fustigando. Y dices, pero si la cultura española es la mejor cultura que hay en el mundo, y a mí me da igual que me llamen nacionalista o que me llamen cualquier otra cosa, la mejor cultura que hay en el mundo es la cultura española. Y se acabó, y no hay discusión. Y si hay que defenderlo delante del Tribunal de la Haya, se defiende y se gana. ¿Ahora entendéis? Porque es así. Voy a hacer un paréntesis. Y tienes un tipo como Galdós que es excepcional. Escúchame, y durante años garganta. en el colegio Sí. y en los institutos nos han dicho, no, Galdós, claro, que era aburrido, claro, esta cosa naturalista, don Benito el Garbancero, como dijo el otro, ¿sabes? Eso fue el gran dolor de... Y tú lees a Galdós y dices, pero este señor es de fábula. ¿Sabes? Si no habéis leído las 4 novelas, leed, porque es la leche. Es la leche. Y cuidado, hiciste, sí, pero es que era muy difícil eso. Eso era, vamos, podía salir eso
Estas 4 novelas en sí mismas son excepcionales. Son 4 novelas y se leen de un tirón. O sea, que esto no lo voy a leer en 6 meses. Traga, porque no puedes parar, no puedes parar. Son excepcionales. Y claro, entonces el único problema era convertir eso en un monólogo, ¿no? Pero monólogo, muy difícil. Monólogo suponía no que hubiera un personaje, sino que hubiera un actor. Exacto. Que hubiera un actor. Entonces la idea fue, vale, pues vamos a poner, como son 4 libros, un personaje por libro. Y la idea, pues en este caso la tomé nuevamente de mi amigo Orson, de Ciudadano Kane, ¿no? Pues Ciudadano Kane en realidad es lo que los demás piensan de Kane, no la historia de él, de verdad, sino lo que los demás van contando de él, que puede ser verdad o no. Porque además una cosa muy bonita de las novelas de Torquemada es que Galdós constantemente dice, se decía de Torquemada, que contaban de Torquemada, que, o sea, la información está puesta todo el tiempo en cuestión. Y de hecho el personaje cuando aparece no responde del todo al arquetipo que se supone que es. Es decir, es un miserable, es un avaro, es no sé qué, pero luego tiene momentos de humanidad fabulosos, ¿no? Ahí empieza la modernidad. Es un personaje que te llegas a enamorar de él. Claro, siendo tan malo como es posible. Es un tipo feo, es detestable, todo el mundo dice, huele a cebolla, es no sé qué, tal. Y luego al final dices, coño, le estoy cogiendo cariño a este individuo, ¿cómo puede ser que le coja cariño a este individuo? Y entonces la pauta fue que alguien contaba algo de Torquemada, alguien contaba algo, y entre los 4 relatos se iba conformando una figura que podía ser verdad o no, pero que podía aproximarse a lo que quizá había sido Torquemada de verdad. Y esa era la idea de la dramaturgia. Y funcionó. Ya, ¿se acaba el tiempo? Que ir encontrando un punto para que pues, los bien. que estamos aquí... Claro, por Dios. Si son las 7:30. Madre mía, lo que habla. No, que no escuchan, preguntad, por Dios, preguntad, no os cortéis. Como llore yo, os la cargáis. Bueno, yo quiero, ya que he interrumpido, voy a ser la primera que haga una pregunta. Primero, daros las gracias, ha sido estupendo escucharos. Y a mí, en todo lo que habéis dicho tan interesante, me falta un poco el salto en el vacío de Juan Carlos Ignacio o Ignacio hoy, ¿no? ¿Qué pasa por el proceso creativo de Ignacio hoy? Porque Ignacio aparentemente es una persona un poco descreída, ¿no? Un poco... Mentira, no, eso no te lo creas, que ese es el personaje. Sí, pero dentro de ese descreimiento, no sé si hay alguna renuncia o hay alguna intento de no querer arriesgar. Mi pregunta es, ¿qué es lo que te interesa a ti? ¿Qué obra quieres escribir? ¿Ahora mismo? Ahora. ¿Por dónde van tus...? Yo ya he escrito mucho. Bueno, pero esto no es descreimiento. A ver, me defiendo, ¿vale? Esto no es descreimiento. La idea... En este oficio estamos siempre teniendo como que justificarnos... Claro, como somos como pirata, ¿no? Entonces, quiero decir que cuando alguien es abogado o alguien es... Nadie le pregunta qué haces, ¿no? ¿Cómo justificas tu vida? ¿Eres abogado, eres ingeniero, tal? Cuando te dedicas al teatro es como, ¿y qué haces, no? Y si no estás haciendo algo constantemente, pues entonces no eres nada, ¿sabes? Porque un dramaturgo que no escribe, un director que no dirige, no es nada, ¿vale? Un oficinista es un oficinista todo el tiempo, pero si no escribes... Y cada vez que te encuentras a alguien de teatro, lo primero que te dice, ¿qué estás haciendo ahora? Y tienes que decir, tengo que decir que estoy haciendo algo porque si no va a parecer que soy un fracasado, que no hace nada, y muchas veces no estás haciendo nada y dices, esta frase fabulosa del teatro de estoy en un proyecto, estoy metido en un proyecto, ¿sabes? Que la utilizas como comodín para no tener que decir que es que no estás haciendo nada. Y la idea de que por obligación tiene uno que estar haciendo cosas todo el tiempo me parece penosa. Mi pregunta va más allá. Mi pregunta va ¿te interesa lo que se está haciendo ahora? ¿No te interesa? ¿Te estimula? ¿No te estimula? Quiere meter los dedos en el enchufe. Sí. ¿Sabes dónde vale. Yo no porque estoy a punto de contestar una cosa. Bien, yo voy a contestar otra. El teatro no es obligatorio. Y la idea de esto de el teatro siempre permanecerá de tal, es mentira. Ha habido muchos periodos a lo largo de la historia en que el teatro estaba aquí, ha habido otros momentos en que en Inglaterra, en la época de Cromwell, durante 35 años desaparece el teatro. Y no pasa nada, los ingleses no se mueren, siguen viviendo, ¿sabes? Cortan cabezas con Cromwell y se divierten viendo gente que corta cabezas. Y ya está. Y
Y hay épocas que son de teatro y épocas que no son de teatro. Esta creo que no es una época de teatro, porque el teatro es una cosa que tiene que ver con el interés, con el bien común y el interés colectivo. Y estamos viviendo desde hace muchos años una cultura del yo, del ego, del yo mismo, myself, lo mío y ya está, que es antiteatral por definición. Entonces, todo el mundo quiere ser actor, pero no quiere ir a ver lo que hacen los demás. Todo el mundo quiere escribir obras, pero no quiere ir a ver las obras de los demás. Y es antiteatral. Es antiteatral. Por otra parte, yo pongo este ejemplo muchas veces. El año pasado hubo una película que a mí me parece detestable, pero me gusta mucho el título, porque me parece significativa, que es Todo a la vez en todas partes. ¿Vale? La película me parece pésima, pero el título me parece genial, porque creo que define la cultura en la que estamos, que es todo a la vez en todas partes. Y todo a la vez en todas partes es igual a nada. Entonces, no es muy estimulante. ¿Sabes? No es muy estimulante, porque lo que te estimula es otro tipo de cosas. Cuando estás viviendo una sociedad así, donde además hay urgencias terribles y hacemos como que no importan, ¿no? Pues, que tenemos urgencias terribles, políticas, internacionales, guerras. Estados Unidos tiene una deuda de 33 billones de dólares. España no la vamos a contar, billones, pero billones europeos, ¿vale? No billones americanos, billones europeos. Y dice, pues yo voy a escribir una autoficción. Y dice, mira, no. No, pero perdona, y si la escribes, no esperes que yo vaya a verla, ¿sabes? Me alegro mucho por ti, avisa a tu mamá, avisa a tu papá, que te vayan a ver y que te aplaudan, pero yo no voy a ir a ver tu autoficción porque es que me la refranfifla tu autoficción. Ignacio, no sé si he contestado la pregunta. Sí, pero yo voy a ser más políticamente incorrecto. A día de hoy, esta tarde, en los teatros públicos madrileños, en uno se están poniendo los sermones de los curas. Eso es una crisis tremenda. En otro, unos versitos muy bien montados. En otros, Fraga y Iribarne. Pero dime qué obra de teatro está hablando de la realidad de ahora. Ninguna. Pero sobre todo, que José Luis Gómez, a quien le tengo todo el respeto del mundo, Yo no. ha puesto eso ahí en escena, nos debería dar vergüenza, porque habla de la gran crisis. Oiga, ¿pero qué me saca usted? Los sermones de los... Estéticamente es muy mono. Perdone, esto habla de la crisis que está pasando el teatro español. No pasa nada en ningún teatro. No pasa nada. Incluso te diría, puede suceder un fenómeno literario, pero que de verdad se meta el ruido de la calle a un teatro, dímelo, porque yo no lo conozco. A mí el personaje que me gustaría subir a escena, lo digo con absoluta, se llama Pedro Sánchez. Porque lo que ha pasado aquí, esto es algo digno, es teatral, me atrae mucho. Alguien que sale por la puerta de atrás de un partido, que luego vuelve a ser presidente, que para... Me atrae, ¿por qué? Porque es contradictorio, paradójico y puro teatro. A ver quién es el guapo que lo pone, a que nadie se atreve. Ni unos ni otros. La derecha, hombre, por Dios, ni se te ocurra, Juan Carlos. Yo no estoy en ningún teatro, pero me estás entendiendo, ¿a que sí? La gravedad está en la abadía ahora mismo. La abadía no puede... Pero vamos a ver, ¿habéis ido a verlo? No vayáis. No vayáis, escucha. O, en el español, Poncia. De caerse la cara de vergüenza. De agachar la cabeza y decir, ¿pero qué está pasando? Fíjate, y me estoy mojando, ¿eh? O sea, mañana puede salir publicado que he dicho, cuando ya uno tiene 65 años, se puede permitir el lujo de decirlo. Y cuando tienes 58 también. Pero es más triste lo mío porque tengo más. ¿A que me estás entendiendo? Pero tú ya te puedes jubilar y yo no. Más claro, pero esa es la realidad, de verdad. Entonces, nadie, bueno, sí se han atrevido los críticos, porque como es Gómez, ya, pero habrá que decir las cosas alguna vez. Pero ¿por qué hay tanto santón? ¿Me entiendes? Ese teatro, yo recuerdo como si fuera ahora mismo, el día que me tiró un piropo y dijo, el presupuesto del Centro Dramático Nacional, perdón, el único teatro que hay en España que le da subvenciones todo el mundo, el ministerio, la comunidad, el ayuntamiento, todos, es la abadía. Cuando lo que vas y ves son una dramaturgia de los sermones de los curas, algo está pasando en España. Por los siglos de los siglos. Es un género teatral, el sermón. Venga, preguntad. Dice, después de la que salió aquí. Aquel toma nota, diciendo, Dios mío de mi vida, la que se está liando aquí. Dice, ahora que le van a llamar. No, pero es una... Yo me quedo con curiosidad de saber cómo montaríais algo sobre Pedro Sánchez. Pues escucha, hay que reunirse muchas horas, pero el personaje, escucha. Yo empezaría como le conocí, y fue teatro de la Latina, había muerto Lina Morgan, él venía por el pasillo central.
¡pum! Y seguimos los dos y ninguno nos saludamos. Nos quedamos mirando y diciendo... Pero, así espera, empezamos, espera, es un momento, hay que contar ese momento. Se muere Lina Morgan, ¿vale? Y aquello fue extraordinario, porque a Lina Morgan la quería todo el mundo en Madrid. Y entonces empieza a venir gente a la Latina, que es donde estaba la Capilla Ardiente, por oleadas. Nosotros estábamos ahí desde primera hora, por oleadas. Pero, y alguien en algún sitio, porque no había políticos, porque Lina Morgan, ¿qué era? Lina Morgan, ¿sabes? La señora esta, la que hacía así con la pierna. Y de pronto alguien mandó un mensaje a algún partido diciendo, aquí hay mucha gente, venid. Y de pronto, a partir de una hora, empiezan a llegar taxis o coches oficiales con políticos, todos para hacerse la foto. Porque dijeron, ahí hay posibles votantes, vamos. Y daba vergüenza, ¿sabes? Daba vergüenza porque dice, joder, de puta, si habéis detestado a Lina Morgan, porque Lina Morgan hacía teatro divertido, ¿sabes? No os gusta, que no la habéis visto siquiera. Yo soy un devoto de Lina Morgan, la gente sabe que soy un devoto de Lina Morgan porque me parece lo mejor que he visto nunca en teatro, lo más... he visto muchos actores, he visto a Anthony Hopkins, he visto a Helen Mirren, he visto actores excepcionales. La mejor actriz que yo he visto en escena ha sido Lina Morgan, nunca he visto una cosa igual, con obras malas, decorados malos, y era excepcional el poder que tenía. Pero esta gente no respetaba a Lina Morgan, y cuando vieron que había gente allí, votantes, dijeron, vamos a hacer... Y el primero fue Pedro Sánchez, ¿sabes? Fue el primero. Y fue algo, no había nadie, los fotógrafos uno y a otro. Pensándolo desde hoy, la verdad es que la cosa tiene su... Muy poca gente sabe que, bueno, yo trabajé muchos años en el teatro de Lina Morgan, con Seoane, y yo siempre le decía a ella, Lina, no te gusta lo que hago, ¿no? Yo, Lina, escúchame una cosa, es que yo creo que puedes hacer mucho más. Cuando llego al Centro Dramático Nacional, la llamo y le digo, mira, vamos a hacer una cosa, a ver qué te parece. Para inaugurar la Sala de la Princesa, presentó en rueda de prensa, pero verás lo que pasó. Nos encerramos José Luis Miranda, ella y yo durante un mes, lo que te hubiera gustado hacer que nadie te ofreció nunca. El texto está intacto, me lo han pedido muchas veces periódicos y he dicho, no se ha publicado. Y luego se ha vuelto hasta José Luis Miranda. Y empezamos a ensayar. Y entonces aparecieron los de siempre, los José Luis Mariñas, te van a hundir, te van a hundir. Y aquella mujer, empezamos los ensayos y dije, esto no puede ser. Y era un texto precioso que pasaba, era inventadas muchas cosas, nadie le ofreció nunca hacer Bernarda, por Dios, ¿cómo vas a ofrecer Bernarda, no? O los cuchillos de bodas de sangre, ¿no? Tuve que ir a Berlín para los permisos de una escenita de nada, de Madre Coraje, ¿no? Precioso. Bueno, pues al tercer día le dije, lo vamos a dejar. Habíamos presentado, ella tenía un cáncer ya, pero tenía tanto miedo. Y dije, si lo vas a leer, estás así, empezaba todo leyendo los periódicos. Y se paraba y decía, diréis que qué hago aquí, ¿no? Y era un texto donde iba un atril, no te lo tienes que aprender de memoria. Pero aquella mujer llevaba un drama debajo, porque lo llevaba. Cada uno que se invente el que quiera o lo que quiera. Y recuerdo, dije, la muerte de tu hermano, he venido para ver semblantes amables como viejas escobas de cernuda, ¿no? Pues nunca se pudo hacer, porque el primer día de ensayo apareció Mariñas diciendo te van a hundir, es el final, va a ser tu tumba, ¿no? Y no se pudo nunca hacer. Esto es España y ese monólogo está ahí, pero os dais cuenta, era una época que empezaban los monólogos. Pero fíjate cómo vamos uniendo, y ahora voy a contar la otra cara de la moneda. Un día me llama Jaime de los Santos y me dice, vamos a hacer un monumento a Lina. Hombre, a Lina Morgan, sí. Presenta, ¿yo? Y hacen, cogí el teléfono y le dije, sois unos sinvergüenzas. Hacen unos azulejos en el metro de la Latina, como si fuera un niño ha hecho desde la vista aérea, donde pone Teatro de la Latina, aquí estaba Lina Morgan. Esto no puede ser, chicos. Y se lo he dicho a todos los alcaldes que han ido pasando. Te vas a Buenos Aires. Y igual que está aquí un barrendero en la puerta, y me parece maravilloso que haya un barrendero. Yo quiero pasar al lado de Fernando Fernán Gómez, al lado de Amparo Ribelles, de Bódalo, como se hacen las estatuas ahora, a ras de suelo, nada de pedestales, ¿no? No hay manera. Ninguno, que digan lo que digan, más allá de que ponemos Almudena Grande, sí, está muy bien que le ponga, pues yo no hablo de eso. Yo no hablo de la política, hablo de los artistas y este pueblo, no hay manera. No hay manera. No hay. María Dolores Pradera se va a celebrar, mira, esta tarde iba a venir su hijo, Fernando Fernán Gómez, que se le quisieron cargar el nombre a ese hombre. Os quiero decir, esta es la realidad. Por eso, a la pregunta tuya, que esta la has liado tú, porque has metido los dedos en los enchufes, creo que te hemos dicho unas cuantas cosas que hacen falta. Y hace falta que el teatro vuelva al teatro. Y que los grandes textos
con los que compartimos el siglo XX, los rusos, Dostoyevsky, Ibsen, Chekhov, convivan con la normalidad que no han vivido con Buero Vallejo. Si es que este da Paco Nieva, pues otro igual, dice, yo empecé mi etapa como director del Centro Dramático Nacional con un autor vivo, que ningún director del Centro Dramático Nacional, me llamó José Carlos, que somos muy amigos, y me dijo, Panqui, estás enfermo, pero ¿a quién se le ocurre empezar con Pelo de Tormenta, que nadie sabe lo que es eso? Empieza con Jardín de los Cerezos. Esa es la realidad, y esta tarde hay un milagro, porque hay 3 autores de teatro aquí, don Alonso de Santos, don Ignacio y Juan Mairena, allí detrás. 4, porque ahí está Inma. Perdóname, claro, que viene después, perdóname, discúlpame, tienes todos los 4 autores. Y aquí está... Ah, no, que estaba aquí, pero está allí. Pero os quiero decir, no podéis ser autores de excepción. Y luego hay una cosa en los políticos, porque son los políticos, porque es mentira todo eso del concurso público, me vais a decir a mí, ¿no? ¿A usted le gusta la dramaturgia española? Pregunta básica. No, se lo digo en serio, ¿eh? Y cuando digo la dramaturgia española voy a decir una cosa que fíjate qué barbaridad, a ver si me entendéis. Cuando llega el primer Chekhov a España, a Madrid, los críticos dijeron, hombre, este teatro se parece, ¿sabéis a quién? Al de los hermanos Álvarez Quintero, a los del Patio. Y dices, ¿perdón? Bueno, entonces, esto es un desbarajuste, que o ajustamos cuentas con nuestro teatro, creo que se está ajustando más al existir la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pero claro, dices, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico se hace teatro clásico, pero en el teatro contemporáneo a veces se pierde esto que os digo. O sea, Alonso de Santos tiene que ser teatro de repertorio. ¿A que sabéis? ¿A que os acordáis esto? La Estanquera de Vallecas. Quiero decir, le digo la Estanquera de Vallecas, pero me entendéis. Pero no puede ser que excepcionalmente Buero, madre mía, cada vez que se cumplen otros 20 años, no se ha puesto a Buero. Pero vamos a ver, ¿de verdad estamos con un autor tan importante, como decíamos, el autor más importante de la segunda mitad del siglo XX es Antonio Buero Vallejo? Porque se hacía en muchos países, ¿no? Pero como me dijeron cuando fuimos con la Vida Sueño al Fassbühner de Berlín, ¿no? ¿Qué os pasa a los españoles? ¿No sentís orgullosos de vosotros? Ahí empieza la historia. Muchísimas gracias a los que habéis venido y muchísimas gracias a Juan Carlos, muchas gracias Ignacio.